¿Cómo se regula en Rioja los movimientos de tierra que en el marco de nuevas plantaciones cambian de forma notable los perfiles orográficos del paisaje? Bueno, una pregunta muy técnica, no sé si... No se regula de ninguna manera. Ese es uno de los problemas, y en Rioja no es un problema mayor, el que puedan meter una Caterpillar o un bulldozer o una máquina explanadora y no es muy frecuente, no es muy frecuente. No está regulado, por lo tanto cualquiera puede tirar los ribazos y allanar y juntar 37 parcelas y hacer una de 5 hectáreas, pero esto no es muy habitual en Rioja. Sí que hay algún caso, pero a mí no sería dentro de lo que es preocupante, no sería de lo más preocupante, porque Rioja, piensen, yo he dicho antes que tiene 64.000 hectáreas de viñedo. ¿Saben cuántas parcelas hay? 128.000. O sea, Rioja sigue siendo una almazuela, sigue siendo un paisaje muy parcelado. A pesar de todos cuando nosotros hablamos de cambio estructural en la DOC Rioja, decimos que los dos grandes cambios estructurales que se han producido tienen que ver con el cambio varietal que yo les he dicho y con el rejuvenecimiento. Y no ha cambiado, o ha cambiado poco o en menor medida, el grado de parcelación. Rioja sigue siendo todavía a vista de pájaro un paisaje muy parcelado, lo cual no quiere decir que desde los años 80 hasta ahora hayan aparecido manchas como boinas de parcelas unificadas que corresponden a empresarios de la construcción, a artistas de la farándula folclórica o cantantes, igual que aquí, o a empresarios o a profesores de universidad, como puede ser mi caso. Es decir, existen esas boinas, pero no es la norma, no es la moda, no es un tema mayor en estos momentos, lo cual quiere decir, no quiero quitarle importancia. Vale, entonces me gustaría seguir con el tema riojano porque veo aquí preguntas que cruzan vuestras dos intervenciones, que claro, llevan mucho contraste una con la otra. Y bueno, una pregunta sobre todo sobre cuál es el papel de los agricultores en el proyecto de Great Wine Capital. Difícil. Pues realmente ninguno. Quizás está directamente relacionado más con el mundo de la bodega y con el mundo del sector turístico que quizás con el del agricultor, lo cual está equivocado. No quiero decir que esté bien. Al final, lo que hablaba nuestro profesor antes, de que al final tiene que ir de la mano tanto el mundo de la agricultura con el mundo de la bodega, es fundamental. Quiero decir, que tengamos todos la misma visión global de lo que es el turismo. A día de hoy, decirle a un agricultor que vamos a ver la finca, te dice, ahora, mañana pasas y mañana vemos si vamos o no. Quiero decir, que todavía no tienen quizás esa visión que hay que infundirles. Igual es la monetaria la manera en la que hay que infundírsela. Pero a día de hoy, ninguna. Pues justamente hablando de dinero, si ¿existe algún lugar donde se haya conseguido remunerar al agricultor por su trabajo en la viña de forma paisajística? Yo diría en Suiza, pero no sé si Emilio quiere... Yo creo que para un país como el nuestro es el gran reto. Yo decía antes, ¿cómo conseguir que el viticultor se incorpore a este discurso? Y yo decía, bueno, hay a mí se me ocurren tres opciones o tres posibilidades. Una, la de la vía del incentivo, de la vía de la subvención que tan a gusto maneja la política agraria común, ¿no? La PAC. Y yo he dicho, a mí no me gusta, lo cual no quiere decir que a mí no me guste, no tiene por qué ser una vía mala. Es decir, a mí simplemente no me gusta porque creo que las experiencias que hemos tenido de incentivos vinculados con modificación de paisaje, de cultivo, en el caso del viñedo no han sido positivas. Entonces, no es una vía
por la que yo apostaría. Pero bueno, ya he dicho también como ejemplo que el Gobierno de La Rioja recientemente, hace el 23 o el 24 de abril, aprobó una ley en el Parlamento con 2 artículos, uno que tiene que ver con el nuevo sistema de autorización de plantación de viñedo y 2 con la protección del viñedo viejo. En 2 líneas resuelve el tema dando una subvención al mantenimiento del viñedo viejo. Una ley que, por otro lado, como ya he dicho, llega bastante tarde, pero bueno, bienvenida sea, porque protegemos el viñedo viejo cuando ya no tenemos viñedo viejo, cuando ya no lo hemos cargado. Pero bueno, bienvenida sea. Esa vía a mí no me convence, lo cual no quiere decir que no pueda ser útil. La segunda vía es, como planteaba Ventura ahora, tratar de vincularlos a este proyecto, desde todas las vertientes posibles, ¿no? Que los viticultores se integren en los proyectos de las bodegas que están interesadas en estas cuestiones del paisaje y del enoturismo, en los proyectos como el que él nos ha expuesto en las grandes ciudades del vino, que se integren en ese proyecto. Yo también soy muy escéptico sobre esto, porque no veo a los agricultores yo con muchas ganas de hacer esta cosa. Más bien, en mi tierra observo una cierta reacción contraria a esa cosa de integrarlos en este tipo de proyectos, que creo que tienen la sensación de que están hechos por paracaidistas, y el mundo agrario está bastante harto, y en general el rural, de la llegada de paracaidistas desde los años 70, que vienen ahora con dinero europeo a hacer proyectos y luego desaparecen y se largan. Entonces no acabo yo de ver tampoco, pero puedo estar equivocado, que esta sea una vía. Y la tercera opción, que es por la que yo me inclinaba antes, es la opción de hacer que el paisaje se integre en el producto. Es decir, yo vendo vino, pero además de vino vendo paisaje. Y, por lo tanto, usted que compra mi vino, compra no solo mi vino, que le gusta, joven o criado, rosado, blanco o tinto, con estas características organolépticas o analíticas, además está usted comprando una cultura. Está comprando una forma de respetar el medio, de respetar el entorno, de hacer las cosas, etc. ¿Y eso cuánto vale? ¿2 euros más la botella? ¿3 euros? ¿37? ¿80? No lo sé. No lo sé. Pero yo creo que esa es la vía. O sea, o metemos el paisaje en la botella, como en su día los australianos con el marketing metieron. ¿Cómo vendían ustedes el vino entonces? Diciendo, el vino australiano es sol en una botella. O sea, esa era la imagen que nos transmitían a finales de los 70, principios de los 80. ¿Qué hemos hecho nosotros para decirles, oigan, miren, esto es terroir en una botella? ¿Y eso cuánto vale? ¿Cuánto usted está dispuesto a pagar? Si eso no lo hacemos y eso no lo trasladamos vía precio de la uva o el vino al viticultor, vuelvo a decir lo mismo. Seguiremos haciendo bonitos congresos, seguiremos haciendo bonitas tesis, pero nos seguiremos cargando el paisaje. Bueno, para seguir un poco en esta línea, yo veo que estamos hablando de 2 mundos también que se está enfrentando a la economía. Un mundo más local, que es también todo las bodegas quizá más pequeñas, los viticultores que entran en la economía local e intentan integrar los datos de la economía global, y un tema muy global que es el posicionamiento de Great Wine Capital, que realmente está posicionándose en términos global y con flujos totalmente distintos. Entonces, quizá me gustaría que comentéis algo de esto, es decir, ¿le parece posible integrar el mundo local en este proyecto de alguna forma? ¿Piensa que es posible o de alguna manera dejáis de lado una parte del sector porque no veis cómo integrarlo? Pero es que yo creo que no puede ser de otra manera. Quiero decir, estamos en una economía global y hoy en día, desde la más pequeña hasta la más grande, es fundamental el tema de la internalización. Lo que hay que buscar es esos canales para esa internalización. Y con respecto a la internalización, no solamente hablo de vender el vino fuera de nuestras fronteras, sino de traer a ese turista extranjero a nuestras casas. Eso es una manera de internacionalizar para cierto sector, como puede ser el turístico. Y no puede ser de otra manera porque el mercado local, el que se posicione en un mercado local, tarde o temprano va a caer.
Y es más, para esas bodegas pequeñas de las que estamos hablando, está siendo relativamente más sencillo posicionarse en mercados extranjeros que no en mercados nacionales. Porque estos mercados nacionales están ya un poquito saturados. Mientras que esa globalidad y esta red pues te da otro tipo de visión. Hoy en día cualquier empresa tiene que buscar todos los nichos de mercado que haya posibles alrededor de ella. Todos, incluyendo mi sector como puede ser la restauración. Dentro de la restauración hay diferentes nichos. Pues yo creo que los restaurantes o los diferentes hoteles se tienen que posicionar absolutamente todos los nichos posibles. En el mundo de la bodega y en el mundo del agricultor, 3/4 de lo mismo. El agricultor, si no, tarde o temprano no puede estar el agricultor siempre mirando al techo a ver si cae un pedrisco o no cae un pedrisco. Si cae, sí. No, hay que buscar ese otro nicho que puede ser este. Puede ser, no lo sé, puede ser. Igual hay que buscar esa colaboración con las bodegas. De todas maneras, yo creo que hay diferentes sectores dentro del mismo agricultor. Hay agricultores que han llegado a bodegueros y bodegueros que han llegado a agricultores y agricultores que se han quedado en agricultores. Quizás el agricultor que ha llegado a bodeguero, ese paisaje o ese lugar donde tiene las viñas es un chiquillo suyo. Y nosotros los padres lo que queremos enseñar es a nuestros hijos. Y quizás es más fácil ver ese paisaje. Te puedo decir una bodega, La Aldea. La Aldea es el pueblo de La Rioja con mayor producción de viña, mayor producción de vino. A un agricultor de La Aldea, el decirle que ibas al campo, chorras vas a ir al campo, pues ahí hay viñas y ya está. No, joder, pues que traigo unos amigos y que queremos ver. Pues hace unos años era impensable. Hoy en día la mayoría de esos grandes agricultores quizás es la zona en Rioja donde más está concentrada las unidades de viña. Hoy en día esos que han llegado a bodega enseñan esas viñas, como hacen los grandes, como puede ser Muga o puede ser López Heredia o puede ser como hacen los grandes. Quizás el que está un poquito más apartado es el pequeño agricultor. Yo una de las experiencias más inolvidables como profesional es el Monte del Agudo. Es un monte que hay, un pequeño montecito, bueno, un monte que no tendrá 600 metros, un pivote. Una viña ecológica que hizo, bueno, quizás tuvo una visión de futuro. Tiene el 95% del vino que hace es para exportación, 95%. Y más del 30% del vino, de la facturación de la bodega, lo está haciendo ya en la misma bodega. Quizás es una cosa un poquito extraña para la zona de la que estoy hablando. Bueno, pues una de las experiencias más impresionantes que he tenido yo en mi vida ha sido hacer un desayuno, 3 pinchos con 3 vinos en ese monte, con 20 japoneses. Espectacular. No estamos hablando ni de chuletas, no, un desayuno. Bueno, pinchos un poquito raros, pero un desayuno. No quisieron ir a ver la bodega, se querían quedar allá. Quiero decir que al final el ver ese recurso turístico que quizás nosotros no vemos, desde fuera sí no lo ven. A partir de entonces es una de las visitas obligadas cuando se va a ver la bodega. Y cobra, y cobra bien cobra. Quizás es eso, el ver esa repercusión económica que le supone ese paisaje. Y la verdad que es una zona de viñas preciosa. No, la idea esta es, yo creo que ya lo hemos repetido 2 o 3 veces. Hay diferentes tipologías. La bodega con o sin viñedo propio, que es un mundo y que obviamente esto que estamos hablando aquí lo tiene clarísimo. Es decir, si es una bodega grande, orientada a la exportación, que presta poca atención al mercado interior, pues a lo mejor le da menos valor a este tipo de cuestiones, pero no las ignora. La bodega pequeña o mediana, porque claro, estamos hablando, en Rioja en general, háganse la idea de que estamos hablando, yo hablo de 500 bodegas, pero de 500 bodegas, 450 hacen menos de medio millón de litros, estamos hablando de microbodegas. No estamos hablando aquí, la bodega de Aldeanueva de Ebro que él hablaba, que es la bodega cooperativa de Aldeanueva de Ebro, está en poco más de 15, 16, 20, no llega a 20 millones de litros de vino. Con lo cual estamos hablando de empresas pequeñas, ¿no?
En las bodegas, como hemos hablado, tradicionales, históricas, como Muga, López de Heredia, Bilbaínas, estamos hablando de 600.000, 700.000 botellas, no estamos hablando de más. Entonces, esas bodegas no tienen ningún problema a la hora de integrar esto, en ningún sentido, ni hacia atrás ni hacia adelante, lo tienen resuelto. El pequeño viticultor que no vende uva y que no vende vino a granel en la DOC, sino que vende vino embotellado en el mercado, tampoco. Estoy pensando en bodegas tipo Abel Mendoza, bodegas Eguren, bodegas Jesús Puelles, o sea, bodegas pequeñas de viticultores que eran solo viticultores y que ahora son bodegueros, en el argot que utilizamos, ¿no? Ningún problema, al revés. Claro que enseñan y claro que miman el paisaje, porque están en ese negocio. El problema no es ese. El problema son los 16.000 viticultores que hay en Rioja, 7.500 de cooperativas y casi 10.000 vendedores de uva que no están en el negocio final, que solo producen uva, punto. O vinos si están en cooperativa, o son cosecheros y lo venden a granel. Esos son el problema. Esos son el problema. Los otros no. Los otros ya están haciendo estas cosas. El problema es cómo convencer a esos 16.000 de que el paisaje importa. ¿Cómo? No es un proceso rápido. La subvención es un mecanismo rápido. No sé si eficiente, rápido sí, seguro. Lo otro que yo estoy proponiendo es un mecanismo lento. Es decir, vamos a meter el paisaje en la botella, vamos a darle valor, vamos a ver si el mercado no nos remunera, y si el mercado no nos remunera, remuneramos a esos 16.000 viticultores. La pregunta es, ¿tendrán paciencia para aguantar con lo viejos y lo cansados que son? Bueno, vamos a viajar a Australia para preguntar también a Fiona si existen estas dificultades en Australia y cómo lo viven. How is it in Australia? I know that you were saying that some caves, small caves, could exist in front of big ones, and how do they do that? I mean, I don't speak Spanish, but I think I'm getting the message here. It seems to me, from what I gleaned from your conversation, is that the big companies are dominating. They're bullying. Is that correct? Sí, las grandes empresas están dominando. Sí, de alguna manera sí podemos decir esto en Rioja, ¿no? Pero en Rioja tampoco. Quiero decir que no. Because this is totally unacceptable in Australia. The big ones are probably at a disadvantage because they're less nimble. I think there is a critical difference, and that is the Australian government is very hands-off. It's very much about the market determining winners and losers in lots of ways. So es el mercado que dirige el mundo vitivinícola, y entonces que así las grandes tienen desventajas. yes. So very, very small producers can actually do extremely well internationally because they have been recognised in competitions for being quality wine. But of course, if you're small, you can only have a small market. Sí, lo que está diciendo es que solo muy pocos bodegueros pueden competir fuera y exportar los vinos porque hay que pasar primero por unas pruebas, unas competiciones, ¿no?, entre vinos, y entonces tener el label de calidad. Pero a la vez, claro, los pequeños tienen muy poco volumen y por lo tanto tienen poco por exportar. So the big producers are at a disadvantage because they are presumed to produce lots of the same, whereas the small producers are interesting, innovative, have creative wines. But can I just also add one other thing, is that, this sounds ridiculous, but movie stars have a big influence here. Mm-hmm. In Australia, the Australian government has Australia Day is the 26th of August, 26th of January, and in Los Angeles, every Australian movie star, singer, anyone important goes to a very fancy dinner, and they are invited to take one other very important American to the dinner, and at that dinner, the very best Australian wines from across the country are served with different courses.
and it's the movie stars that choose the wine, but it is the people that guide their choices are wine judges, and they are not influenced at all by the big ones, and that has been incredibly important for international sales. Vale, entonces la visión en Australia es que las bodegas grandes de alguna manera hacen todos más o menos el mismo vino y que por lo tanto, bueno, no tienen una imagen de un vino de calidad y están despreciados por eso. Y también está diciendo que los actores de las películas australianas tienen un poder muy fuerte, porque es en Los Ángeles que estaban diciendo que hay el Día Nacional de Australia, hay una gran reunión de todos los actores australianos que invitan actores americanos y que deciden el vino que quieren estar servido y el vino que tiene que entrar en esta competición y entonces en esta visibilidad, ¿no? de marcas, y entonces no están influenciados para nada por las marcas, son realmente ellos que deciden y que entonces toman un poder en el mercado del vino australiano impresionante. Bueno, vamos a seguir con otra pregunta que tenemos aquí. Una otra pregunta para Fiona. Me gustaría saber si las bodegas de Margaret River tienen un plano para enfrentar el cambio climático. Okay, so this is a question about climatic change, and they would like to know if there is some plan to deal with that, to change maybe the production or to what will they do with this problem? Well, in Australia, my part of Australia especially, it's rain. There's never enough of it. So I was really interested to see in your photographs sprinklers. That would never happen. We have quite sophisticated drip feed for the vines. So water is so precious, and already vignerons are preparing for there to be less water, and it's about quite sophisticated drip feed Do you mean irrigation. all the vineyards are irrigated? No, not all, but many are. But I suspect that the water used would be infinitesimal compared to that which is used here. Oh, it exists in Rioja too, the drop. Yes. But maybe it was not the photo you saw. Yeah. Yes, but very. There are university degrees for making water go as far as possible. Okay, entonces están muy preocupados por el uso del agua porque falta, y entonces hay un riego de gota por gota que está muy controlado, y la mayoría de los centros de investigaciones trabajan en esto, en cómo mejorar, cómo usar el mínimo de agua posible. Estaba diciendo que no todos los viñedos están irrigados, pero muchos de ellos sí. Otra pregunta. Emilio y Ventura. Las grandes bodegas riojanas están interesadas en las agrupaciones, por ejemplo, en el Penedès, Torres, Freixenet y Codorniu no lo son. ¿Interesadas en la recuperación? En las agrupaciones. Las agrupaciones parcelarias. Eso, agrupaciones parcelarias. En tener más y más viña. Pero en tener ellas en Propiedad. ¿Quién ha hecho esta ¿Quién ha hecho la pregunta? pregunta? Quizá puede aportar hecho un la complemento. No, Ya ya se ha ido. Es una pena. Interpreto en el sentido de tener viñedo propio, de autoabastecerse, buscar el autoabastecimiento. Entonces, bueno, con lo que... Yo creo que es diferente el método de producción en Cataluña o en Cava con respecto a Rioja. Quiero decir, como bien ha dicho Emilio, las bodegas en Rioja son muy pequeñitas, y todas estas grandes, quizás las más grandes, pues pueden ser estas que cotizan en bolsa, la de Cotto o alguna de bodegas y bebidas, y aún así estamos hablando de, como mucho, 18 millones de kilos. Quiero decir que no es lo de Freixenet o no es lo de Codorniu o el Grupo Torres, que al final yo no sé los miles y miles y miles y miles y miles y más miles que cogerán de uva. No lo sé. Igual en Rioja está en otra historia, y de todas maneras tienen sus propias viñas, pero yo no creo
que económicamente tú me lo vas a complementar, pero no creo que les convenga el tener esos activos ahí que al final consumen recursos y quizás una empresa de los tamaños de los que estamos hablando igual no les conviene, no lo sé. El porcentaje de autoabastecimiento que hay en Rioja ahora lo estimamos en torno al 14%, es decir, producción propia de las bodegas un 14%, el resto lo adquieren en el mercado en forma de uva o en forma de vino a las cooperativas o a los cosecheros. Tendencia a concentrar viñedo, a tener viñedo, es decir, el temor ancestral entre el viticultor, cada vez que hay un cambio normativo, etcétera, ahora saben que estamos ahí con el cambio que viene a partir del 1 en el 16 de desaparición de los derechos de replantación y la aparición del nuevo sistema de autorización de plantación de viñedo que se pondrá en marcha en toda la Unión Europea. Cada vez que se produce un escenario de estos cambiante, el viticultor teme que llega a su desaparición, ¿no? Que es un paso más hacia su extinción y a la concentración del viñedo en manos de las bodegas. Yo no soy adivino, no sé lo que va a ocurrir, lo único que puedo decir es que esto no ha ocurrido. O sea, es más, ni aumenta el índice de concentración. Es decir, nosotros hacemos un cálculo, yo llevo haciendo un cálculo desde el año 83-84, que llamamos el índice de Gini, un indicador de concentración o de distribución de una variable, en este caso la propiedad o la titularidad del viñedo, y el índice está sin moverse desde entonces en 0,61, 0,62, es decir, no ha aumentado la propiedad del viñedo en manos de los grandes grupos que tienen en torno a ese 12-14% de la superficie de viñedo y de la producción de vino. El modelo de Rioja es un modelo muy plural, es decir, tanto en campo como en bodega, muchísimos pequeños propietarios de viñedo, muchísimos pequeños propietarios de bodega, muy poquitos medianos y grandes propietarios en campo y en bodega, y un grupo en medio de tamaño medio, ¿no? En campo y en bodega. Ese modelo se mantiene, ese modelo es muy estable, está muy consolidado en el tiempo y no sé qué pasará dentro de 20, 30, 40 años, pero la tendencia no nos indica que haya que vayamos hacia una concentración masiva o mayoritaria del viñedo en manos de las... ha funcionado históricamente en lo que los historiadores llaman un pacto entre desiguales. Un pacto entre desiguales es el que podían hacer de manera no escrita, obviamente, en el siglo XIX mi bisabuelo, mi tatarabuelo y el marqués de Murrieta o el marqués de Riscal o los bodegueros de la aristocracia